El Poder Legislativo es quien posee la exclusiva autoridad para crear leyes de acuerdo a las necesidades sociales y actualizar constantemente nuestro marco normativo. Como resultado del trabajo sin pausa de la 62ª legislatura, en su segundo año de ejercicio legal, San Luis Potosí hoy cuenta con 10 nuevos ordenamientos en materia de protección a las mujeres para garantizar una verdadera coordinación interinstitucional y crear el Banco Estatal de Indicadores de Género a través del Instituto de las Mujeres. Esta primordialmente establece que los padres, las madres y tutores solteros que asumen las responsabilidades y sustento de la familia tendrán acceso a programas y acciones de beneficio social, para incluir la educación inicial como un derecho y la superior como una obligación, garantizar la mejora continua e instaurar el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Previo a un trabajo democrático de participación ciudadana y consulta pública, se actualizó el marco jurídico electoral para propiciar el mejor escenario en el proceso del 2021, con paridad, garantizando los derechos de las personas y la inclusión de conceptos y procesos como la violencia política de género para visualizarla y desterrarla de nuestro sistema democrático. Además, creando la ley del Tribunal Electoral para dar certeza en la impartición de justicia, seguridad y prever y sancionar actos de corrupción de las y los juzgadores. Y se actualiza el marco jurídico con la Ley de Justicia Electoral para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Para dar certeza, confianza y dignidad al trabajo de las y los abogados, se actualizó este ordenamiento luego de 50 años, con la que se crea una instancia de conciliación prejudicial como método donde las partes en conflicto laboral puedan emplear de manera voluntaria posibles alternativas de solución al conflicto. Con esta, se protege el patrimonio documental, se crea el Sistema Estatal de Protección de Archivos, se formaliza el proceso de entrega-recepción de los mismos, se establecen disposiciones para reciclaje y almacenamiento digital de documentos y se fortalece el mecanismos para el acceso a la información pública. Estuvo presente la sociedad con sus diferentes elementos y representantes. Nos pudimos reunir con empresarios, con taxistas, con grupos indígenas, con personas con discapacidad, todos con un solo propósito: escucharlos, valorarlos y que su comentario puntual y atinado, bajo su visión, nos permitiera tener mayores elementos para que cada una de las iniciativas y en su momento ya en los dictámenes se pudiese apegar a generar más y mejores condiciones, pero de una manera muy puntual. En la Comisión de Puntos Constitucionales este segundo año tuvimos la gran responsabilidad de dictaminar la reforma político-electoral, que será quien regulará los comicios electorales de 2021. Para la Comisión de Puntos Constitucionales no solamente son importantes las iniciativas presentadas por los propios diputados y diputadas, sino también las iniciativas ciudadanas, por lo cual decidimos dictaminar a favor. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia, que hemos decidido en conjunto impulsar reformas evidentemente a la ley de fiscalización, tales como regresar la Contraloría Interna a la Auditoría Superior del Estado, que los diputados podamos solicitar a la propia Auditoría Superior del Estado auditorías especiales para cuando se tiene una sospecha fundada de que hubo algún desvío de recurso público, una malversación de recurso público por parte de cualquiera de los 114 entes auditables. Hemos tenido sin duda logros como la nueva ley de archivos. Hemos trabajado muy de la mano con la Comisión de Transparencia, con el Consejo Ciudadano, con el Comité de Transparencia, de manera de que los ciudadanos tengan a la mano la información que requieren. No es que nos falten mejores leyes, tenemos excelentes leyes, nos falta aplicarlas. Nos queda, desde luego, un enorme vacío con la falta de elección del fiscal anticorrupción.
Nos juntamos con los fabricantes, con los comerciantes, con los usuarios y logramos generar el consenso en una reforma muy específica, muy clara, que hoy nos ha llevado a tener ya no tantas bolsas flotando en el medio ambiente, ya no tantas bolsas saliendo de los basureros. Después vimos el tema de los animales domésticos en todas sus variantes. Hoy hicimos una ley aquí en San Luis Potosí que ya permite que cada uno tenga sus derechos, la persona y el animalito doméstico. Este segundo año legislativo para mí me llena de gran satisfacción, toda vez que mi iniciativa de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia fue aprobada, y también la ley Olimpia sanciona ya de manera penal la difusión de imágenes con contenido sexual. Al final del día nunca dejó de trabajar el Poder Legislativo con el ánimo de seguir avanzando a pesar de esta pandemia que ha venido a afectar a la vida y la realidad pues de todo el mundo. Sin duda, legislar es crear el derecho. Es una ciencia social viva, latente y cambiante para atender la realidad y los problemas que se generan en nuestro entorno. Como sabemos, han transcurrido ya 7 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Mientras las sociedades se mantienen en pausa, los gobiernos formulan, implementan y evalúan de manera activa una amplia variedad de políticas públicas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. En el éxito de la implementación de los planes y estrategias, el Poder Legislativo cobra una importancia fundamental y una responsabilidad histórica. Se trata de 7 meses que significan más de la mitad del segundo año legislativo del Congreso potosino. Estos son aspectos que dan contexto a la nueva normalidad que asumió el Congreso local con toda responsabilidad. Desde el 10 de marzo de este año, ante los reportes del mundo del avance de la pandemia, se realizó la plática informativa a actividades gubernamentales de prevención de la salud pública ante el coronavirus, dirigida al personal del Poder Legislativo. A partir de ahí, se generan diversas acciones en coordinación con los 3 niveles de gobierno para informar, prevenir y atender a la población. Solicitar a las autoridades prevean recursos, acuerdos y alianzas para enfrentar la emergencia sanitaria. La directiva anunció la cancelación de todo tipo de actividades públicas con concentración de personas. El Pleno aprobó la suspensión de actividades a partir del 20 de marzo por acuerdo de la Jucopo. Se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y Reglamento Interior del Congreso para poder continuar con el trabajo parlamentario de manera virtual. Sesiones de pleno, de comisión o comités e instancias como la Jucopo, así como las sesiones de la directiva, haciendo uso de herramientas tecnológicas. Se hicieron y se hacen llamados constantes a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para atender problemáticas específicas como el abastecimiento de agua potable y cobros moderados en el servicio de luz, campañas de información, prevención y atención permanentes de parte de los servicios de salud y de las instancias para apoyar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y la falta de insumos médicos para los centros de salud. Fue declarado recinto oficial provisional el Centro de Convenciones de San Luis Potosí por cuestiones extraordinarias para celebrar sesiones presenciales, atendiendo a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Se integró la brigada interna con personal administrativo para fortalecer medidas preventivas en los edificios, identificar labores que puedan desarrollarse de manera indistinta, presencial o desde los hogares, establecer protocolos de seguridad e higiene para el personal y visitantes, además de la instalación de filtros sanitarios. El presidente del Congreso se reunió con abogados que presentaron formalmente la iniciativa de la Ley de Protección de las Personas contra Enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y similares del Estado de San Luis Potosí y se realizó una mesa de trabajo con la iniciativa privada sobre este tema. Se reformó la Ley de Transporte Público para dotar al secretario de Comunicaciones y Transportes de un nuevo instrumento sustentado por la ley que le permita tomar medidas necesarias en torno al transporte público en esta emergencia. En este nuevo escenario,
A las y los diputados corresponde dar vida jurídica a los instrumentos parlamentarios que contribuyan a aminorar los daños que la contingencia sanitaria está dejando a su paso, especialmente en las esferas más vulnerables y desprotegidas de la sociedad. Además, por supuesto, de darle continuidad a la labor en el ámbito de su responsabilidad. Marcó una pauta muy enorme, sobre todo con los foros, con los diálogos, no solamente entre diputados y entre bancadas, sino que también con la misma ciudadanía. Estuvimos en Ciudad Valles, Tamazunchale, en Matehuala, en Río Verde, aquí en la capital, y otro también en Soledad de Graciano Sánchez. Y nosotros aquí en el Congreso a analizar cada una de ellas y dictaminarlas dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero una vez también evaluada por la Comisión de la Reforma Político-Electoral. Se hicieron muchas reuniones con permisionarios, taxistas, mujeres taxistas, para hacer todas estas reformas a la ley en materia de pirataje. Se hicieron reformas a la ley también para, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, pues hacer que nuestros usuarios estén protegidos, que haya protocolos para que el transporte público brinde a los usuarios medidas sanitarias debidas. Leyes tan importantes como el de la justicia electoral, donde completamos mucho también el tema de la paridad, de la equidad que tiene que haber en este estado entre los hombres y mujeres, y ahora también muy claramente en el ámbito electoral. Al ser miembro de la Jucopo, pues cómo apoyar a enfrentar los tiempos complicados que nos llevó el COVID. Este año nos detuvo, nos puso en freno esta pandemia, pero también nos puso el reto de cómo sacar adelante mecanismos para seguir trabajando. En la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal estamos trabajando para fortalecer el campo potosino. Hemos impulsado la Ley de Agricultura para el Estado de San Luis Potosí, así como también la Ley de Sanidad Vegetal. El campo potosino necesita más apoyos. Estamos olvidados y para eso estamos trabajando desde el Congreso del Estado. La consulta a personas con discapacidad y una iniciativa que propusimos también en esa materia, que es única a nivel nacional, y pues la ley de padres, madres, tutores, personas en soltería, ¿no? Pues también algo importante creo que fue el trabajo de los foros para trabajar la despenalización del aborto. Lamentablemente pues seguimos en un congreso que no fue representativo, ¿no? Estuvimos trabajando la ley de ingresos de diferentes municipios, favoreciendo siempre la situación económica de los potosinos para evitar que se les afecte su economía, pero por otro lado acompañando a los alcaldes y acompañando a los municipios para ver en qué puntos de cada uno de ellos es factible mejorar las finanzas, las haciendas públicas y de esa manera poder generar mejor desarrollo para sus municipios. Como presidente de la Junta de Coordinación Política durante este periodo, se cumplió con el compromiso de manejar las cuentas claras y transparentes. Como nunca, las decisiones del ejercicio del presupuesto se plasmaron de manera clara y detallada en cada acta de sesión y además fueron circuladas a las y los 27 diputados, asimismo a los medios de comunicación y a la plataforma de transparencia. Dentro de lo realizado en este segundo año de ejercicio legal, destaca: a través de las iniciativas de las y los legisladores, en gran parte haciendo eco de propuestas ciudadanas, se produjeron más de 110 modificaciones a diversos ordenamientos para cubrir aspectos de garantía a los derechos humanos a favor de madres y menores de edad. La erradicación de cualquier tipo y acción de violencia y discriminación en contra de las mujeres, derechos de accesibilidad a los servicios públicos de las personas con alguna discapacidad, el reconocimiento a la identidad de género y el acceso de las personas vulnerables a los programas de desarrollo social del gobierno estatal. Para darle continuidad a lo que ha sido una política de acción de esta legislatura en materia de erradicación de actos de discriminación, se modificaron diversos ordenamientos para desaparecer edades mínimas para puestos de elección o cargos administrativos,
quitando limitantes y abriendo el paso a las capacidades de las personas. En materia de inclusión laboral, se estableció un porcentaje de puestos de trabajo en todas las instituciones públicas para ser ocupados por personas con discapacidad. Se faculta a la Fiscalía del Estado para establecer protocolos especializados para la investigación de hechos de violencia y desaparición de mujeres y niñas, mejorar los procesos administrativos, ampliar facultades, armonizar la legislación estatal con el sistema integral de justicia en varios rubros para protocolos de protección a personas vulnerables en el transporte público y servicios como en bancos y cajeros automáticos. Del mismo modo, para armonizar con lo federal, se establecieron facultades y límites de los tribunales laborales y atribuciones de funcionarios que los integran. A través de estas reformas, se busca la especialización de los consejos regionales de desarrollo económico con enfoque a las actividades productivas de cada región, establecer la restricción de apoyos de los programas sociales en efectivo para municipios con más de 90,000 habitantes para combatir actos de corrupción. Se procura la participación de la persona joven en el diseño de políticas públicas en el ámbito municipal y se promueven los temas de protección civil en las instituciones educativas y además se apoyan a las y los artesanos de la entidad. Esta legislatura, sabedora de que el servicio público requiere de la preparación profesional pertinente, impulsó reformas para que las y los titulares de diversas instancias públicas al servicio de la población tengan la preparación profesional adecuada, la experiencia aprobada y la capacitación continua que dé garantías de servicio digno a la ciudadanía. En el estado de San Luis Potosí, ahora contamos con una nueva ley de educación, siempre con el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Asimismo, también señalar que estuvimos en coordinación con asociaciones de padres de familia, también con integrantes de Coparmex, con algunas asociaciones de la educación privada. Tenemos que decir lo que está bien, lo que está mal, las cosas que vienen a modo. Aquí en el Legislativo todavía se sigue privilegiando las preferencias del Ejecutivo, las líneas con algunos compañeros. Sí quedamos con un sabor de boca un poco amargo porque hay que decir las cosas como son. Mi reconocimiento a Martín Juárez, gran amigo mío y además compañero legislador, hizo un excelente trabajo, se vio en situaciones delicadas, la supo sacar adelante. Hemos tocado temas como la lactancia materna, que es muy importante, y temas en salud mental, que hemos estado realizando políticas públicas para los adultos mayores, para tener una vejez digna. Estuvimos trabajando respecto a los trasplantes de órganos con lo que es el CETRA y algunas organizaciones para poder tener un poco más de posibilidad para la gente que así lo necesita. Ha habido muchos avances, a pesar de que este año para el Congreso del Estado ha sido un año complicado por la pandemia, pero hemos estado muy atentos. También hemos reformado la ley para que los contralores internos de los organismos operadores del agua no pertenezcan a ningún partido político. Esto es para que el tema del agua no se politice, sino siga siendo un tema de carácter humano y social. Se ha reformado la ley de aguas con el fin de proteger a las madres solteras que están al frente de una familia y aplicarles estímulos fiscales por parte de los ayuntamientos y de los organismos operadores del agua. Se presentaron puntos de acuerdos muy importantes de beneficio para la ciudadanía, referentes al desabasto del medicamento en la clínica del ISSSTE y del IMSS. Algo tan importante que debemos de cuidar todos los legisladores, que es la salud de todos los potosinos. La aprobación de la ley orgánica a los centros de conciliación laboral representa hoy una certeza laboral para los trabajadores. Realizamos 6 foros escuchando a diferentes personajes que nos vinieron a ampliar el panorama y a dar más certeza en lo que teníamos que aprobar. Para incluir el concepto de educación ambiental, establecer el programa estatal ambiental,
para que la SEGAM incluya programas estratégicos, la promoción del uso de combustibles y energías alternativas y establecer la prohibición de plásticos, polietileno o productos homólogos en oficinas oficiales, salvo aquellos biodegradables. Se establece un sistema estatal de información básica a favor de buenos hábitos alimenticios, nutrición y actividad física. Se empleó una reforma para garantizar que los centros de tratamiento y rehabilitación cuenten con registro, control y no vulneren derechos humanos, y para que en los tratamientos de salud mental, los servicios de salud suministren los medicamentos básicos. Se establece como obligación la promoción de prácticas de eficiencia energética, construcción sustentable, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía, y se precisa el concepto de azotea verde. Se crean las figuras de protector comunitario y animales comunitarios, la realización permanente de campañas de esterilización de perros y gatos, y se incluyen mayores sanciones por conductas de maltrato animal. Para dar certeza jurídica en la elaboración del presupuesto anual de egresos a los ayuntamientos y fomentar el uso adecuado de los recursos públicos y la digitalización de trámites, se hace más eficiente la labor coordinada entre la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior del Estado, dotándola de su propio órgano interno de control, buscando mayores estándares de transparencia y garantizando su trabajo pese a condiciones extraordinarias. Se establecen medidas para mayor transparencia en la contratación de servicios y evitar actos de corrupción, con el propósito que el destino de la deuda se traduzca en obras que privilegien las zonas más marginadas. Se establecen programas de capacitación, desarrollo personal y evaluación de los operadores, así como lo relativo a circular en estados inconvenientes y la prohibición para que circule más de una persona en motocicletas convencionales. Se establece que toda la información publicable en relación con el delito de feminicidio forme parte de la información de oficio que las instituciones de procuración de justicia deben alojar en sus portales institucionales y poner accesible en términos del derecho de información de la ciudadanía. Se regula lo relativo a las sustituciones de sus integrantes y se establece la obligación de titulares de cada dependencia para expedir manuales de procedimientos y procesos, así como reglamentos internos. Se puntualiza que el padrón de instituciones de asistencia social debe ser del conocimiento público, así como establecer sistema de información sobre políticas públicas utilizadas. Destacan donaciones de predios hechas por los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Ciudad Fernández y Río Verde a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para construcción y funcionamiento de instalaciones de tipo Guardia Nacional, y las donaciones de los municipios de Tamuín, Tamazunchale, Rayón y el Poder Ejecutivo del Estado para desarrollo e impulso educativo. El legislativo ya no se limitó en esta ocasión, en este último presupuesto, únicamente a recibir una glosa por parte del Ejecutivo y palomearla o no. Por eso que decidimos abrir el espacio con diferentes secretarías para ver los temas prioritarios para ellos y también los temas prioritarios para nosotros como representantes populares de diferentes sectores, de diferentes distritos. Sí hubo modificaciones a lo que originalmente había enviado el Poder Ejecutivo, y de tal suerte que pues se notó ya la mano del Congreso en el presupuesto. Lo más trascendente que se propuso en este periodo legislativo fue una ley para la inclusión social de las personas con discapacidad, el derecho constitucional a los derechos de la naturaleza, una ley de huertos urbanos y de los derechos a las personas migrantes y también a las personas jornaleras y sus familias, puntos de acuerdo en términos de derechos de las mujeres, en acoso, en las universidades. Celebro que en este segundo año de actividades en esta legislatura podamos haber aprobado una iniciativa que propuso su servidor, en donde se modifica la ley de asociaciones público-privadas aplicable para el estado de San Luis Potosí, en donde básicamente se impide o se prohíbe que haya cláusulas leoninas o abusivas que vayan en detrimento de las finanzas del estado y de los ayuntamientos. En esta legislatura, la primera paritaria
Dentro de la reforma electoral se estableció todo lo relativo a la violencia política de género. Eso nos permitirá a nosotras las mujeres participar en igualdad de circunstancias y así hacer valer nuestros derechos. Yo me permití presentar 2 iniciativas al Congreso de la Unión, que son reformas al Instituto Mexicano de Seguro Social. La primera, para que se incluya en las pensiones a la viuda o el viudo que dependan económicamente del asegurado. Y la segunda, para que en caso de un asegurado de personas que vivan en unión, aunque sean del mismo sexo, tratándose del mismo sexo, que también tengan derecho a la seguridad social. Se emitieron más de 80 puntos de acuerdo en materia de derechos humanos, desarrollo rural e hidráulico, justicia, sistema anticorrupción, ecología y medio ambiente, salud, desarrollo social, seguridad, migrantes y educación. Gran parte del trabajo legislativo descrito tuvo como sustento la participación de la ciudadanía, donde hizo escuchar su voz a través de asociaciones civiles e instancias públicas en el ejercicio pleno de la que ha sido una política de diálogo permanente de la 62ª legislatura. Esto se logró a través de más de 50 reuniones, foros, diálogos y encuentros, además de más de 10 acciones de participación del Congreso con otras instituciones, entre las que destacan la entrega de donativos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con motivo del Radio Maratón Universitario y a la Cruz Roja Mexicana con motivo de su colecta anual 2020. Se efectuaron las sesiones solemnes para recibir el 4º informe de actividades del Poder Ejecutivo, la efectuada en 14 en conmemoración del centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga, para la entrega de la presea al mérito Plan de San Luis año 2019 y la de homenaje a nuestro ejército mexicano, entre otras. Tras recibir el 4º informe de gobierno, se efectuaron las comparecencias de las y los servidores públicos y se recibieron los informes de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la SEGAIP, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Estatal Electoral y se llevó a cabo la comparecencia del Fiscal General del Estado. También, para dar a conocer los aspectos históricos de los recintos legislativos del Estado, el Congreso Potosino participó en el programa En Donde se legisla. Se aprobó el Código de Ética y Conducta. Se hizo más transparente el trabajo de la Jucopo y se impartió capacitación a legisladores y personal en temas como paridad y violencia política de género y nuevas masculinidades. Se avanzó de manera más significativa en el abatimiento del rezago legislativo con la creación de una comisión especial para su análisis. Se aprobó la reestructuración de comisiones, informes financieros, elección de diputación permanente, elección de coordinadora de finanzas y coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas. Ante los hechos lamentables de vandalismo del mes de junio, con firmeza, la directiva interpuso las demandas respectivas para llegar hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables. Una de las atribuciones que establece la ley orgánica para el presidente de la directiva es representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal y protocolario. Sin embargo, reconociendo que el Parlamento está integrado por diputadas y diputados que encabezan comisiones de dictamen legislativo o que impulsan temas específicos para fortalecer el marco jurídico del Estado, es que se definió una dinámica participativa en los diferentes eventos convocados por las instituciones públicas, además de la intervención de los vicepresidentes de la propia directiva. Hemos visto constantemente incendios en la zona media como en la zona huasteca, por eso hemos propuesto una iniciativa a la ley ambiental para regular todos estos tiraderos de basura, que sea tratado, se pueda regular tanto el tiradero de basura como el transporte. Con la reforma electoral tiene que ver con violencia política y toda la tipificación que tiene que ver con este delito para que en los procesos electorales
que está por iniciar el próximo 30 de septiembre, pues quede muy claro cuál es el procedimiento a seguir cuando exista violencia política en razón de género, previo a la jornada o al proceso electoral, en el proceso electoral, en la jornada electoral, en la parte posterior a la jornada electoral, así como en el ejercicio de gobierno, y se da un gran paso. Se logró la aprobación en el Pleno de la nueva ley del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, lo cual le dará certeza jurídica en sus atribuciones, en sus funciones. Este último logro que les voy a mencionar ahora también es muy importante porque lo estuvimos trabajando con madres, padres y tutores solteros en San Luis Potosí, la cual fue aprobada en días pasados y que con ello va a beneficiar a cerca de 30,000 familias en este estado, en donde se les podrá dar a través de las instituciones públicas un apoyo para poder llevar a cabo el sustento de sus hijas y sus hijos. Generar consensos en un marco de armonía, en los que todos pudieran expresar, y no solo expresar, sino concretar con su participación elementos que nos permitieran a todos trabajar con certeza, trabajar con confianza. Hoy, la emergencia que vivimos está dictando una gran lección. Las diferencias políticas, sociales y económicas se reducen ante la realidad que debemos enfrentar. Esta situación permite reflexionar en cómo contribuir para contrarrestar los efectos y actuar con la templanza necesaria para aminorar el impacto de la pandemia. Esa debe ser parte fundamental de la prioridad del Congreso potosino, junto con el deber y la responsabilidad de ser la digna representación, no solo de los anhelos de mejores condiciones de vida, sino parte fundamental de la lucha de las y los potosinos para lograrlo.